Buenas noches y bienvenidos a Parapsicología Clásica. Ya hacía tiempo que quería de nuevo volver a esta sección tan especial para mí, por lo menos, una sección, como su nombre indica, clásica, donde viajamos, pues quizá como hoy, a esta especie de desván antiguo, donde contar historias de fantasmas, donde contar aquellas cosas de la parapsicología más antigua, más clásica. Y hoy la verdad que es un programa un tanto especial, bueno, ya digo programa, pero es un vídeo para mí especial. Y aquí quiero hablaros del ectoplasma. Algunos seguramente lo estaréis asociando, quizá los más jóvenes, o quizá los que estéis menos versados en el tema de la parapsicología, con alguna película de cine donde se ve pues cierta sustancia líquida que aparece en algunos lugares, pero nada más lejos de la realidad, en cierto modo, porque el ectoplasma, según parece, existe, o según parece existió, y es lo que yo hoy pues vengo a contaros, a intentar resumiros brevemente, o en el menor tiempo posible, qué es el ectoplasma, qué ha ocurrido con el ectoplasma. Y es que nos tenemos que remontar a la época de finales de 1800, entre 1800 y 1900, la época dorada de Allan Kardec, donde nos encontramos un personaje el cual también podríamos realizar un vídeo de su vida, de sus libros, de sus obras, de sus investigaciones. Pero nos vamos a esa época, quizá ya había pasado la época Kardec, yo llamaría tal vez, la época post-Kardec, ¿no? Ya que Kardec era un poquito a mediados de 1800, aquí estamos casi al finales de 1800, 1900, y nos encontramos quizá a una serie de mediums en esta época dorada, en las cuales hacían sesiones de Ouija, sesiones de espiritismo. Era algo donde se reunía la élite, científicos, médicos, personas de la alta alcurnia, se reunían para hacer sesiones de espiritismo. Era algo en aquel momento pues que rozaba el morbo, rozaba la curiosidad y para algunos, la ciencia incluso. Es extraño hablar de ciencia, hablar de fantasmas, pero en esa época era algo que era casi iban de la mano, era inherente. Pero bueno, lo que os quería contar, vamos a hablar de Eusapia Paladino, una medium muy conocida en aquel entonces, esta italiana, Eusapia Paladino, Franek Kluski, también un polaco muy reconocido también por sus sesiones espíritas, sus sesiones pues que rozaban lo insólito. Y por supuesto, aunque quizá más controvertida, las apariciones de Katie King, de, bueno, la que mencionamos, me parece, creo recordar, en escritura automática, la de Florence Koch, me parece que era. Estuvimos también hablando en escritura automática, que también es un vídeo que os recomiendo que veáis. Digo controvertida sobre ese espíritu que tomaba forma de Katie King, porque bueno, ha habido bastante controversia, pero no obstante me ha gustado incluirlo también en esta lista de esos tres mediums, que por mencionar tres mediums principales: Eusapia Paladino, Franek Kluski y el fantasma de Katie King, que bueno, lo dejaríamos ahí a un lado. Vamos a centrarnos en Eusapia Paladino. Vamos primero a hacer un poco de historia. Año 1900, 1903, 1906. Estamos rodeados de un ambiente en el cual cierta élite, ciertos círculos se juntan por las noches. Una noche tal vez como esta, una noche de lluvia, una noche la típica que queramos pensar un tanto siniestra, para realizar espiritismo. 7 personas, 5 personas se juntan alrededor de una mesa, se cogen de las manos y empiezan a hacer el clásico espiritismo. Empiezan a invocar, empiezan a buscar la voz y la visión de los muertos, de los que ya no están, de esos fallecidos, y algunos intentan buscar el contacto con algún familiar. Pero bueno, tanto es así, y dando referencias, sí que me gustaría deciros que
Eusapia Paladino era una mujer de, en aquel entonces, lo que se llamaba baja alcurnia, una mujer muy humilde que se había criado en entornos, pues como digo, muy sencillos en su vida, y que por sus dotes, a pesar de que hay que tener en cuenta que de joven sí que se ha constatado que hizo algún tipo de fraude, como ahora veremos a continuación, cuando tuvo una época más adulta, parece ser que de fraude nada, parece ser que sus dotes eran totalmente reales. Y prueba de ello podemos contemplar los escritos, los libros que, por ejemplo, Charles Robert Richet, conocido dentro de la parapsicología por haber escrito varios tratados, hablaba de esas facultades que tenía pues esta mujer como medium, como además la facilidad para generar esos ectoplasmas y darle forma de seres humanos, o incluso en algunas ocasiones puramente de fantasma, unos seres antropomorfos pero muy mal formados. Como os digo, bueno, ¿quién era Charles Robert Richet, conocido en la parapsicología? Fue un gran médico, fue además uno de los miembros posteriormente de la Royal Society, y que posteriormente también le otorgaron el premio Nobel. Así que estamos hablando de un premio Nobel que llevó a cabo más de 200 experimentos. Una persona incrédula, una persona de ciencia, y que estuvo con más de 200 experimentos para buscar una explicación a esas apariciones fantasmales físicas creadas por lo que él llamaba ectoplasma. También en estas reuniones, podíamos nombrar Arthur Conan Doyle, el escritor de la mítica novela de Sherlock Holmes. También acudía a estas reuniones en las cuales era partícipe de las sesiones espiritistas. Por otro lado, también tendríamos a César el Lombroso, también conocido también médico y criminólogo, muy aficionado también a este tipo de prácticas. Y quizá algo que nos va a sorprender bastante, o quizá a muchos os vaya a sorprender, era el caso del matrimonio Curie. Marie Curie y Pierre Curie se pasaban muchísimas noches alrededor de esas mesas para buscar explicación a lo que ellos decían en aquel momento, que quizá los ectoplasmas que ellos presenciaron, las apariciones fantasmales, esas luminescencias en el aire, quizá tenían una explicación en la radioactividad. Como ya sabéis, Marie Curie pues fue una de las estudiosas o descubridoras también de los rayos X. Y bueno, el matrimonio, aunque dicen que ella era un tanto más escéptica, su marido Pierre parece que era muy aficionado y muy seguidor de estos temas. Fijaros que estoy, puntualizando con personas de ciencia, a la cual también pues pondríamos a William Crookes, científico, y no un científico cualquiera, uno de los científicos más relevantes del siglo XIX, también miembro de la Royal Society. Era increíble la cantidad de personalidades importantes, gente preparada, científica, que se reunía en estas sesiones, porque algunos quizá pensaban en que podíamos estar hablando de seres fallecidos, pero sin duda buscaban una explicación lógica, o que esos poderes fueran explicados por la ciencia y que lo paranormal pasara a ser científico. Ninguno de ellos lo logró. A día de hoy, como bien sabéis, no hay explicación lógica, pero todos ellos presenciaron lo que era la fenomenología paranormal del ectoplasma. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué es el ectoplasma? A grandes rasgos os diré que en aquel momento, en esas sesiones espiritistas, se juntaban con, en este caso vamos a hablar de Eusapia Paladino, se quedaba sentada en los experimentos, además se le ataban las piernas a la silla y los brazos. La medium quedaba prácticamente inmóvil en la silla. A su lado
los científicos y los demás asistentes empezaban la sesión de espiritismo. Ella entraba poco a poco en trance y con una luz tenue, una luz quizá como la que pudiésemos tener ahora mismo aquí, con ciertas connotaciones rojas. Y aquí me recuerda al maestro Sinesio Darnell, en la cual hablaba en su libro La Interfase sobre esas frecuencias lumínicas que son portadoras de un tipo de seres, un tipo de altos y bajos astrales. Pero bueno, eso sería entrar en otro tema. Con una ambientación de luz tenue empezaban la sesión. Poco a poco, levemente, desde la medium, podía ser la nariz, la boca, las muñecas, el cuello, el ombligo, emergía una especie de hilo translúcido de neblina, emergía de la boca de la medium o del medium, iba acercándose como con peso, tomando pues una especie como de textura ante la atónita mirada de los allí presentes. Esa neblina, esa bruma que desprendían de la boca, se iba tomando forma, iba tomando consistencia, lo que algunos llegaban a decir que podían incluso ver formaciones óseas o musculares en el caso de formaciones de miembros. Un brazo, una mano, un pie. Incluso se han dicho que hay, y hay fotografías también, aunque bueno, las cogeríamos con pinza. Formaciones completas de un fantasma, de personas fallecidas. Iban emergiendo de la boca una especie de trapo translúcido, blanquecino, que se iba apoyando sobre la mesa o que llegaba a caer al suelo. Como digo, iba tomando forma y es extraño porque primero dicen los asistentes que si era el caso de un brazo, podían ver cómo se formaban los músculos, cómo iba tomando la forma y que además en muchos casos esa especie de masa, esa especie de ectoplasma o incluso en algunos casos, como decía Richet, incluso el protoplasma tomaba una forma y un estado lumínico, desprendía luz, iba formándose y tenía una especie de luminescencia. Una vez se formaban los tejidos, aparecía la piel del brazo, aquello se quedaba como flotando en el aire hasta tomar completamente la forma de una mano. Incluso se podía tocar, los presentes podían tocarlo, era físico, algunos dicen que húmedo, pero sobre todo que era algo físico, frío, algo realmente siniestro a la vista y al tacto. Y bueno, con esto era increíble el estado en ese momento de la medium, que estaba completamente casi inconsciente y en la cual en esos momentos podían haber sesiones, podían haber episodios más bien de telequinesis, movimiento de objetos, sonidos, incluso la imposición de una voz o la posesión, si algunos queremos llamarlo así, de la medium, en la cual pues emitía ciertos sonidos que por supuesto allí no reconocía a nadie. Pero bueno, para esto quería comentaros un escrito que hay y os voy a contar literalmente, porque lo tengo aquí, tal y como lo escribe a puño y letra el propio Charles Richet, ya que comentaba en uno de esos 200 o más de 200 experimentos, pues que en una de estas ocasiones, según dicen, llegó a aparecer la nieta de Poirot. Era un hombre que la nieta había fallecido y llegan a verla junto con unos cuantos testimonios. Dice así, os lo voy a leer brevemente. Dice Richet: manifestándose dos formas invisibles en la oscuridad, pero que pudieron verse después enseguida a una débil luz. Poirot percibió la forma de su nieta fallecida detrás de una cortina, pudo abrazarla y la oyó hablar con voz infantil. Después llegó la de un hijo de vasallo, muerto a los 16 años. Esta vez se hizo visible, mostrándose un óvalo casi fosforescente
a la derecha de Eusapia, se movió de izquierda a derecha con lentitud y desapareció. Se vio a la luz roja salir un brazo y una mano del gabinete y dirigirse hacia Vasallo. Aparecieron después una tercera y una cuarta forma. ¿Qué nos indica esto? Pues claramente que esas apariciones que detonaba, que creaba, que se manifestaban a través de Eusapia Paladino, tomaban la forma, incluso emitían voz, como podemos ver en este escrito del propio Charles Richet, y que pertenecían, o que una de las personas de esos asistentes reconoció como la nieta y que incluso pudo abrazarla. Yo creo que a lo que a uno le asalta de pronto es que pudiera ser algún tipo de fraude, pero caramba, es que estamos hablando de personas muy preparadas, de en ese momento la élite. Estamos hablando de algunos premios Nobel, científicos, personas de carreras muy importantes. Después hay otra, en este caso es de Eva Carey. Eva Carey también se hacía llamar Marta, y que bueno, también contaba Richet, que había hecho ciertas investigaciones, lo había investigado en numerosas ocasiones, y bueno, esto nos remontamos al año 1906, y también creo que su testimonio y lo que nos describe en este pequeño escrito sobre la experiencia, por lo menos a mí me pone la piel de gallina. Os leo textualmente cómo ocurrió esa sesión con Marta, que la tengo aquí. Dice así: al cabo de una media hora, abro las cortinas y veo en el suelo un vago resplandor. Un resplandor bastante débil para que pueda dudar de su realidad. Poco a poco va intensificándose, tomando el aspecto de un pequeño pañuelo luminoso. Todo el cuerpo de Eva está inmóvil. La mancha luminosa se extiende. Sus contornos son indecisos, vaporosos, más inciertos y suaves que los de una tela. Se acerca al sillón, crece tomando la forma de una especie de serpiente y parece subir por el brazo izquierdo del sillón. Sus contornos se hacen más distintivos. De repente, un espectáculo extraordinario. De la mesa se separa una punta que sube, se encorva y se dirige al pecho de Eva, cuyas manos tenemos sujetas. La punta continúa avanzando de una manera amenazadora, como un animal que se dirige con su pico. Y a medida que avanza, aparece sobre el vástago rígido una especie de tela que se desarrolla como una membrana de murciélago, tan delgada y transparente que se ven los vestidos de Marta a través de la tela. Se distingue perfectamente el tallo de este velo membranoso envolvente. Marta está inmóvil y habla a intervalos. Puedo aproximarme y mirar tan cerca que llego a 3 y hasta 2 centímetros de distancia. Veo como una tela hinchada, dotada de movimientos. Durante 5 o 6 minutos la examino cuidadosamente. Veo prolongaciones como los cuernecillos de un caracol, enderezándose a la derecha y a izquierda. Estos cuernos son como de una gelatina transparente, pudiendo introducirse y salir de la masa principal más claramente formada. Marta se levanta, le cojo las manos, levantando o bajando las mismas, me parece que ejerzo atracción sobre la punta de la masa. De pronto esta desaparece, no queda de la misma más que un velo suspendido de mi mano que sujeta las 2 manos de la medium. Pero yo no siento nada. Hice un pequeño movimiento con el meñique y la masa descendió algunos centímetros para subir en el acto. A mí, por lo menos, que esto lo haga una persona premio Nobel, desde luego es algo que es bastante, como poco curioso,
Y fijaros lo que os estoy comentando, lo hacen siempre con esa luz tenue, emerge esa luz que es un velo luminoso más bien, traslúcido, que va tomando forma, y en este caso Richet nos relataba exactamente pues cómo Eva o Marta, que es la misma persona, como lo hace aquí llamar en 2 veces, pues está totalmente atada, inmóvil, y ocurre pues lo que nos cuenta, ¿no? Luego tengo un experimento de Richet también, y que bueno, yo creo que también nos deja un testimonio muy extraño, propiamente de una película de terror. Os leo cómo sucedió. Dice: luz bastante buena, la cortina cerrada durante 1 hora aproximadamente. Después la abro, sobre el suelo una mancha blanca que se ensanchaba rápidamente, y la formación de 2 cuernecitos por el avance de la masa X, que los emite en todos los sentidos, muy movibles. Entonces la masa X, primeramente muy ancha, se disloca poco a poco en partículas, tomando el aspecto de una mano grisácea de contornos vagos. Esta mano está animada de movimientos con el aspecto de una mano de momia que saliera de una tela. Se levanta y se baja como una mano auténtica. Las del medium, sujetas por mí, están absolutamente inmóviles. Los extremos de los dedos del ectoplasma, adelgazados, prolongados, en forma fusiforme, parecen terminar en nebulosidades. Los puedo mirar muy de cerca. Toco uno de dichos huesos y me da la sensación de un líquido frío. La mano se balancea sobre mi rodilla y siento como un rozamiento de un cuerpo poco resistente. Entonces la mano se levanta sola, balanceándose sobre un vástago que la sostiene contra el suelo. Después cae haciendo un ligero ruido, queda en el suelo y me parecerá los 2 huesos del antebrazo como si estuvieran envueltos por una nebulosidad de muselina. Vuelve a levantarse, se inclina y avanza hacia mí. La muñeca se baja, cuelgan los dedos, se balancean y manifiestan como un movimiento de torsión del singular antebrazo. Sigo figurándome ver los huesos del carpo envueltos siempre en una nebulosidad de muselina. La mano se pone sobre mi rodilla. Percibo su ligerísimo peso. Hace a mis órdenes pequeños movimientos de desplazamiento sobre mis rodillas, las cuales siento claramente. Entonces Marta me dice: mirad los músculos como empiezan a formarse. Creo ver, en el espacio que separa ambos huesos algo negro. La mano se levanta, se mueve muy cerca de mí, casi desarraigada del suelo, con el cual no está sujeta más que por un ligero trazo blanco. Vuelve a caer la mano al suelo con un pequeño ruido, se levanta de nuevo y desaparece de pronto, así que el medium se pone en pie. Una historia, un testimonio de Charles Richet, como os digo, en el cual yo creo que hay que ponerse en situación. Imaginaros estar en esa mesa, estar al lado del medium, se está formando esa masa blanquecina luminescente que toca el suelo. Como siempre, estamos viendo que todo ectoplasma está siempre conectado a la persona, en este caso al medium. Siempre hay una especie como de cordón umbilical que lo conecta y que hace pues que puramente sea estrictamente necesario pues que exista el medium, que esté el medium para que se manifieste o se creen. Imaginaos la escena: una mano empieza a formarse, cae al suelo, de estar suspendida, de estar en movimiento, cae al suelo, y en este caso avanza hacia Charles Richet levemente hasta posarse en su rodilla. Un fragmento de mano con un trozo de brazo queda posado en su rodilla hasta el punto que él lo nota su frío.
poco menos que aterrador. Yo creo que no se ha visto en ninguna película una escena así. Sigue observando, sigue pues manteniendo la calma hasta que esa figura cae y desaparece. Aunque bueno, con cerca de 200 o más de 200 experimentos, era de esperar que las primeras veces seguramente tendría cierto estupor, ¿no?, por lo que estaba viendo, pero llegaría el momento que sería algo casi como normal, entre comillas. A mí una de las pruebas que más me gustan de experimentos que se han realizado, porque ahora mismo os podéis cuestionar qué tipo de fraudes se podían haber hecho, creado, nunca vamos a estar exentos de esa posibilidad. A mí me generan muchas dudas, porque sobre todo a día de hoy, ¿qué ha sido del ectoplasma? ¿Qué es del ectoplasma? ¿Por qué ya no hay manifestaciones? Pero bueno, quizá esto lo vamos a dejar para el final, esta pequeña reflexión. Como os digo, se hicieron multitud de análisis, incluso de la propia sustancia. Algunas dicen que es un tanto biológica, o se manifiesta de varias formas. Unas dicen que tiene como grasa humana, que tiene composición humana, grasa, colesterol. Es extraño. En otras dicen que se compone de material que puede ser semejante al vegetal, celulosa y demás. Y una tercera no se sabe muy bien de qué está compuesto, lo que decían, materiales desconocidos. Quizá uno de los experimentos más conocidos e impactante es el hecho de que ponían una especie de acuarios, de peceras, con agua y parafina en el interior, una capa bastante gruesa de cera, parafina, en la parte superior, parafina caliente evidentemente para que fuera líquida, y hacían que estos aportes, estos miembros, estos ectoplasmas con forma de mano, de pie, se introdujesen en la mezcla de parafina con agua, creando así unos moldes completamente perfectos del ectoplasma. ¿Qué tendríamos con ello? Pues evidentemente la prueba de que es algo tangible, es algo físico y contundente como para crear esos moldes. Es increíble la calidad con la que se creaban esos moldes de parafina y que luego pues han sido fácilmente reproducidos. Echaban contenido en su interior, cualquier tipo de escayola, y sacaban el positivo de esas formas. Algunos expertos en aquel momento decían que era algo, porque recordemos, estamos hablando del año 1900, no habían los medios que podríamos disponer hoy en día, y en aquel momento decían al menos que era imposible de recrear un fraude con esa calidad. Decían que esa textura que tenía el ectoplasma, las manos generadas, era imposible que eso se pudiera hacer de otro modo que no que fuera una mano real. Se hicieron pruebas incluso con diferentes tipos de sustancias para que se detectara si el medium portase con él algún tipo de mano falsa, de algún tipo de material, y que de algún modo alguien la introdujese. Habían diferentes tipos de tintes, incluso utilizaban unos ácidos para detectar un supuesto fraude. Nadie pudo detectar en ese momento esos fraudes de las manos. Y como seguramente pues podáis ver, aparte del material que puedo yo aportar visual, hay numerosas fotografías de estas manos que se creaban de la nada. Como también figuras completas de mediums, incluso animales que eran materializados de la nada encima del medium. Otra cosa bien diferente son las fotos que podemos encontrar por la red o los archivos. Yo la verdad tengo mis dudas si realmente esas fotografías, o algunas o muchas, pudieran ser un fraude, quizá hechas a posteriori. Recordemos también que la fotografía antiguamente no es como ahora, que podemos fotografiar en ambientes pues bastante complejos o difíciles de realizar una fotografía con baja luminosidad. En aquel momento eran cámaras muy aparatosas, muy grandes, y que bueno, no sé, quizá a lo mejor alguno quiso, y esto es algo, una opinión personal, quiso recrear
pues aquellas sesiones y hicieron alguna foto fraudulenta sin querer hacerla fraudulenta, simplemente pues para, yo creo que, no sé, quizá plasmar eso, ¿no?, que se veía en esas sesiones. No lo sé, yo para mí tengo mis dudas con muchísimas fotos de la época, algunas sí que yo diría que son completamente fraudulentas. Ahí ya vosotros sacad vuestra propia conclusión. ¿Qué más decir? Pues nada, por ejemplo, que me dejo en el tintero de Franek Kluski, que era una persona sensitiva, que era una persona que además decía que por la noche le abordaban espíritus difuntos y seres que desconocía pues en su alcoba, en su habitación, y que él dice que no tenía temor de aquellas entidades que se aparecían allí. Al contrario, ya estaba acostumbrado, era una persona con una sensibilidad muy acusada, un poeta, un artista, y que durante muchos años nadie jamás lo vio hacer ni un solo fraude. No podíamos decir lo mismo de Eusapia Paladino, que como os dije, pues en alguna ocasión dice que bueno, podía exagerar algún tipo de reacción, pero que era fácilmente, diríamos, era fácilmente detectable. Como veis, un tema apasionante, y que en la parte final de este vídeo yo os preguntaría, ¿qué ha sido del ectoplasma a día de hoy? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado, no? ¿Siguen habiendo mediums? ¿Seguimos teniendo muchos mediums? ¿Siguen habiendo fenómenos paranormales? Pero en cambio ya nada se ha vuelto a saber del ectoplasma. Desde hace muchísimos años. A mí era algo que me fascinaba, me aterrorizaba en cierto modo cuando era pequeño, cuando cogía los libros y estudiaba estos casos tan antiguos, pero que a día de hoy han desaparecido. ¿Qué ocurre? ¿Era todo falso? ¿Engañaron realmente a todos estos científicos sin ningún motivo, sin ningún beneficio? Porque tampoco es que sacaran ningún beneficio. Quizá el estar en esos círculos tan selectos, ¿no? Aunque decía la hija de Lombroso sobre Eusapia Paladino que era una mujer muy tosca, una mujer que, a pesar, decía ella, la hija de Lombroso, que a pesar de haber estado con personas de alta alcurnia, científicos, gente de primera clase, Paladino seguía teniendo unos modales un tanto cuestionables y una educación quizá por debajo de lo básico. Así que bueno, de poco le sirvió a lo mejor estar en esos ambientes. En fin, para finalizar os voy a detallar un poco las fases, según decía Charles Richet, que se manifiesta fases o estados del ectoplasma. Y bueno, al parecer son como unos 6. El primero es que surge del medium y que siempre permanece unido a él. Eso es una característica del ectoplasma, como hemos visto en los testimonios. Hay un hilo siempre conectado del ectoplasma con el ser completo o con los miembros que se manifiestan, y que en el momento se separa, desaparece para no dejar ni rastro. El segundo es que no es visible al principio y que tiene una leve forma y una pequeña luminosidad. Casi podemos ver entre la penumbra una pequeña luminosidad y va formándose. Este sería el punto número 2. En el 3, en el estado 3 del ectoplasma, podemos observar cómo empezamos a ver esas formas definidas, como decíamos, cómo huesos se van formando, posteriormente los músculos, y la parte final, quizá esa capa de piel. En el cuarto, la última fase, y quizá extraña, algo cuestionado muchas veces también en los fantasmas, la cuarta fase del ectoplasma es la formación de la tela, de la ropa de esos fantasmas o de esos miembros, incluso que aparecen con algún tipo de ropa. ¿Por qué los fantasmas continúan apareciendo con ropa? Porque el ectoplasma es una manifestación. Esto daría para mucho y os podría contar, pues bueno, mis propias teorías, ¿no? Llegado a este punto y después de tanto tiempo, pues cada uno empieza a sacar sus conclusiones. Pero bueno, esto sería la fase
cuarta, esa aparición de ropas. Y la quinta es la materialización completa de ese miembro, de la figura corpórea completa, y donde aparece la mayor parte de luminosidad, luminescencia, y que incluso algunos dicen que cuando se forman manos, en la punta de los dedos detallan con precisión cómo emerge luz de la punta de los dedos, como si fueran terminaciones eléctricas, y ahí emerge esa luz. Muy extraño. Y bueno, el sexto punto es que el ectoplasma, una vez que pues llevado ese tiempo, esa manifestación, esa demostración, esa consumición de la energía del medium, no sabemos qué, desaparece, vuelve a ser reabsorbido por el medium y no vuelve a pasar nada más. Sí, en el caso, por ejemplo, de Franek Kluski, sí que se decía que al día siguiente, bueno, primeramente al acabar la sesión de mediumidad, de medium, de espiritismo, bebía ingentes cantidades de agua, tenía una sed increíble y bebía una cantidad pues bestial de agua. Algunos también, en algunas ocasiones al día siguiente aparecía lleno de llagas por todo el cuerpo que rápidamente, puntualizaban los médicos que lo asistían, desaparecían. Por lo tanto, también unos efectos de somatización bastante curiosos en este aspecto. Y poco más a decir, espero no haberme alargado mucho, espero que os haya gustado aquí en una noche como hoy, una noche que puede ser lluviosa como las que estamos viviendo estos días, y una noche y en un lugar como este especie de desván que he querido recrear un poco, porque era pues estas estancias las que nacen con el espiritismo, la que nace por ejemplo con Franek Kluski, el cual él mismo relataba, siendo pequeño, con 9 o 10 años, entre dos sillas ponía una tela y a sus amigos más pequeños, Kluski los metía dentro, hacía como una especie de cabaña, entre dos sillas con una tela, y allí se manifestaban espíritus de personas fallecidas que los demás niños contemplaban horrorizados. Esto era con 9, 10 años, algo que él dice que le venía de familia, de un antepasado, de un tío suyo, una cosa así, y que él heredó. La conclusión, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido de esos ectoplasmas y qué ha sido de esas sesiones en las cuales había algo tan importante y tan impresionante como la manifestación corpórea de fantasmas? Algo que hoy en día estamos buscando y que intentamos captar con cámaras y demás. Ellos parece ser que lo tenían allí al alcance de la mano. Fantasmas que hablaban, que eran físicos y que se podían abrazar. Muchos de ellos incluso reconocían los asistentes a familiares fallecidos. Sin más, si os gusta lo paranormal y estos temas de misterio, os recomiendo que os suscribáis si no estáis suscritos, y que espero veros pronto y leeros aquí en los comentarios, que siempre me gusta contestar cualquier duda que surja, o cualquier comentario. Vaya, hoy estoy que se me traba la lengua, yo creo que es por el tema que tiene bastante peso. Sin más, eso, os agradezco que estéis ahí, y que si tenéis alguna experiencia o sabéis de alguien que manifieste esos ectoplasma, por favor, comentarlo, que me iré rápido a investigarlo. Así que poco más, os espero en un próximo vídeo aquí en mi canal. Hasta pronto.